Muy bien, los invitamos a que participen de este programa opinando a través de las redes sociales, utilizando el hashtag numeral La Noche Vienes FARC. Numeral La Noche Vienes FARC, y también respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Usted cree que las FARC sí tienen la voluntad de reportar todas sus riquezas para reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Quiero saludar a nuestros panelistas el día de hoy desde ángulos opuestos. Estaríamos debatiendo este importante tema que marca la agenda informativa en Colombia el día de hoy. Representante de la Cámara del Partido Centro Democrático, Samuel Hoyos, bienvenido al programa de la noche. Jefferson, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. También está con nosotros Jairo Estrada, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y vocero de la organización Voces de Paz en el Senado de Colombia. Profesor Estrada, bienvenido a la noche. Jefferson, muy buenas noches para ti, doctor Samuel. Buenas noches a todos los televidentes. Comienzo con usted, profesor Estrada. ¿Qué opinan de las declaraciones del fiscal general de la Nación? Es la primera información que conocemos por parte de la institucionalidad del contenido de ese listado de bienes, de ese inventario de bienes que entregó las FARC a la Organización de Naciones Unidas y que la ONU le entregó al gobierno nacional. El fiscal califica este listado de inútil y de improcedente. ¿Qué opina usted? Es la opinión del fiscal, es la opinión de alguien que de manera reiterada se ha venido oponiendo a aspectos del proceso de paz. Creo que es una manera de preparar su intervención en los debates que se acercan a propósito de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Está desde luego en su derecho. Esa misma celeridad que ha tenido en este caso respecto del inventario la esperaría uno respecto, por ejemplo, de los crímenes que están ocurriendo contra líderes sociales o en otros casos de corrupción que hay en el país. Pero específicamente sobre el tema del inventario, creo que es una declaración realizada desde los escritorios de la ciudad de Bogotá. Denota que hay un desconocimiento técnico de lo que significa un inventario. Demuestra además que hay dificultades para entender la diferencia entre el inventario y el fondo autónomo que se va a constituir. Y además se caracteriza, adicionalmente diría yo, por en buena medida a partir de un supuesto que me hace recordar al maestro Darío Echandía. Darío Echandía, estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Es absurdo que a una organización guerrillera que ha estado alzado en armas durante décadas se le pretenda requerir información catastral que ni siquiera tiene el propio Estado colombiano. Es absurdo, por ejemplo, que se demanden registros en el RUNT para una organización guerrillera que ha adelantado una actividad ilegal. Eso es como absurdo y no lo entiendo muy bien. Me parece que no se entiende que estamos hablando es del inventario de una organización que ha estado por décadas al margen de la ley. Y eso le reviste al inventario unas particularidades que deben ser estudiadas con el mayor juicio, con detenimiento, a la luz, digamos, de las clasificaciones técnicas, pero también considerando las particularidades que representa el hecho de que es un inventario provisto por una organización que ha estado combatiendo, digamos, o estuvo mejor combatiendo al Estado colombiano durante varias décadas. Congresista Samuel Hoyos, ¿cuál es su opinión? Esto es una burla al pueblo colombiano y a las víctimas. Que las FARC, una organización dedicada al narcotráfico, a la minería ilegal, al secuestro y a la extorsión, ahora entregue un inventario para reparar a las víctimas, donde reportan traperos, vacinillas, exprimidores de naranja, sobres de sal de frutas. Esto es una burla, esto es un insulto a los colombianos y en particular a las víctimas de las FARC, que son miles de personas que han sido mutiladas por las minas antipersona que han sembrado en el campo colombiano, viudas a las que le han asesinado a sus maridos, huérfanos, la sangre que han derramado para que ahora vengan a decir que su patrimonio consiste en traperos y en exprimidores de naranja. Esto es inaceptable. Yo creo que el fiscal general de la Nación está cumpliendo con la obligación de poner en evidencia esta burla al pueblo colombiano. Ojalá hagan público ese inventario. Es que la revista The Economist, una publicación muy autorizada en materia económica, ha calculado la fortuna de las FARC en 33 billones de pesos. Esto equivale a 5 veces Isagen o 6 veces la reforma tributaria en la que nos subieron los impuestos a los colombianos.
para que las FARC salga a decir que su inversión social son unas cirugías de ombligo o de extracción de vena varice, después de haber mutilado y asesinado a tanta gente? Yo sinceramente creo que esto es un clarísimo incumplimiento por parte de las FARC, que el gobierno nacional no puede permitir que se sigan burlando de los colombianos de esta manera y que estas personas, estos criminales, pues deben volver a ser objeto de persecución penal en la medida en que están contribuyendo a la reparación de sus víctimas. Es que con todo es una burla. La entrega de armas no la esconden. La entrega de los niños reclutados no la esconden. Ahora, la entrega de los bienes para reparar a las víctimas resulta que son unos traperos y unas fincas que no sabemos dónde quedan, que no sabemos de quién son, si las despojaron a sus propietarios o qué. Entonces, yo creo que esto es un clarísimo incumplimiento. Pues hemos planteado el debate, ya quedaron claras las dos posiciones que tenemos hoy aquí en el programa de la noche. El profesor Estrada quiere hacer algunas precisiones. Hacer unas precisiones frente a lo que ha dicho Samuel Oya. Pero quiero que enmarcarlas en el siguiente punto, profesor. Es que es para un debate juicioso. Hace rato que las cifras de Economist fueron controvertidas. Se ha demostrado con investigación juiciosa que eso no es cierto. No es conveniente que en el debate público uno haga sustentaciones con base en informaciones falsas. El último ejercicio más serio que conozco sobre el tema de los bienes de las FARC es del ex viceministro de Hacienda, Juan Ricardo Ortega, que estimaba a lo sumo ingresos anuales cercanos a los 600 millones de dólares, y sobre la base del entendimiento que las FARC son o han sido una organización que no genera valor, sino que generalmente lo que produce es gasto, calculaba él que producto del ejercicio de un año quedaban al final 60 millones de dólares. Y también ridiculizar el inventario diciendo que se trata de exprimidores de limón y qué sé yo, eso también es falso. Mire, el inventario es de casi 1 billón de pesos, es decir, 330 millones de dólares aproximadamente. Esa porción que corresponde a muebles y enseres es de 21.000 millones de pesos. El resto del inventario, es decir, 975.000 millones de pesos, corresponden a bienes que tienen que ver con bienes inmuebles, que tienen que ver con otro tipo de bienes, incluyendo dinero en efectivo, incluso también teniendo en cuenta hasta bienes, por ejemplo, en oro. Entonces, hagamos los debates sobre cifras ciertas. Esa idea de discutir con base en la mentira. Esa cifra no que usted funciona. dice, ¿de Así cuánto es, profesor Estrada? Un imposible. segundo, congresista. 1 billón de pesos Usted es lo dice que se ha que entregado. ese listado de bienes que entregó las FARC suma 1 billón. Es de 900, exactamente, si queremos hablar de cifras precisas acerca del inventario, son como 900, ya te digo exactamente el valor, estamos hablando de 963.000 millones de pesos, a los cuales se le adicionan 267.520 gramos de oro, y además de eso se le adicionan 500.000 dólares en ¿Qué efectivo. opina usted de esta cifra? Jefferson. Esa es la que está en el inventario entregado. Muchos de los bienes que reportaron en ese inventario, ha dicho el fiscal, y no es una opinión del fiscal, es producto de investigaciones durante muchos años por parte de la Fiscalía. Muchos de esos bienes hoy son objeto de extinción de dominio, es decir, que no tienen la capacidad, un valor para reparar. 130 cabezas de ganado, 3.000 kilómetros de vías. Entonces le vamos a decir a una viuda que fue desplazada, a la que le asesinaron a su marido, coja 10 metros de carretera, pero déjeme terminar, señor Estrada. No, es que yo entiendo, no, señor. Yo entiendo que su papel es justificar a los narcotraficantes de las FARC. Mi papel es que se reparen a las víctimas. No, y que se respete su papel al país. Es una demagogia con las víctimas. Déjeme terminar. Le pido que me deje hablar, usted ya habló. Le pido que me deje hablar. Así no se puede. No solo son las cifras de The Economist. El diario El Tiempo tiene investigaciones. Dice que las FARC tiene más de 1 millón de hectáreas en Colombia. ¿Dónde están esas tierras para reparar a los campesinos que desplazaron? ¿Dónde están? Devuélvanlas. Eso no. Bueno, hay un punto. La Universidad de los Andes, Jefferson. Pero déjeme terminar la idea. Pero es que usted la Universidad de los Andes dijo no a través del hoy secretario de Seguridad que las FARC producía cerca de 1.500 millones de dólares al año por concepto del narcotráfico.
hay que tener en cuenta que esta es la organización, al fin son 1.500 millones de dólares al año. Hace un rato dijo que eran Hay que 7.000. tener en cuenta que esta organización es el principal cartel del narcotráfico del planeta. Produce alrededor del 70% de la cocaína que sale de Colombia, la producen las FARC. Hay un punto en particular que está pasando. para ir encasillando un poquitico, encarrilando el debate, profesor para Estrada. precisar, en las cifras que incluso han circulado en prensa, la referencia a las... Es bueno que lea bien. No, es que es bueno, yo mira, la que referencia... Usted tiene que No, es justificar sobre todo lo que lo está que hacen las escrito. FARC. La Pero yo referencia, debo mire, defender a las víctimas. pero es que lea bien la carta del fiscal. Es que ni siquiera lee bien la carta Son del unas fiscal. pobres monjitas de la lea- caridad que no tienen ni un peso. No se burlen del pueblo No, nadie colombiano. se está burlando. Eso es inadmisible. Hay un punto, Respeten, hay un señor, punto. respeten ustedes a los profesor colombianos. Estrada. ¿Usted cree que Vamos a analizar, gritando se hace un debate vamos a bueno? analizar un punto que me parece ese importante aspecto porque es lo que uno ya está son dos acostumbrado. posiciones Pero completamente quería precisar, distintas. No, Jefferson, es que quería precisar porque Brevemente, profesor. el tema de las cifras es importante. En la carta del fiscal, cuando se hace referencia a los 130 o 170 cabezas de ganado, solo se está haciendo referencia a las que tienen un hierro, pero en el inventario se anuncian o están escritas más de 20.000 cabezas ¿Y de están ganado. ubicadas, profesor Estrada? Están ubicadas. ¿Las FARC dicen ese inventario en dónde están? El inventario está entregado, incluso diciendo, estos son los bienes que corresponden a este bloque, estos son los bienes que corresponden a este frente, y obviamente, como bien se señala en la carta del fiscal, la finca no sé qué. Bueno, la finca no sé qué porque es que no tiene registro catastral. Vea usted que incluso los acuerdos de La Habana tuvieron que demandar que se hiciera un catastro multipropósito porque en este país ni siquiera tenemos aclarados los derechos de propiedad. Pero ¿cómo las autoridades van a ubicar esos bienes? El fiscal en esa carta que le ha enviado al ministro del Interior diciendo, dice que es tal imposible, vereda, no, está ubicado. inclusive utiliza un término exacto, indeterminación de los activos, porque dice que las FARC no determinó con exactitud No, pero es que dónde quedan esos bienes. Vuelvo a lo mismo, es que una cosa es hacer un inventario. Lo que usted dice era imposible para las FARC decir dónde estaban. Es que es importante que hagamos acercamientos un poco juiciosos, menos acalorados, como basados un poco en el análisis riguroso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mi perspectiva? ¿Cuál es mi perspectiva? Una cosa es estar en la ciudad de Bogotá, una cosa es que te digan voy a hacer el inventario de tus bienes en tu casa, y yo voy a tu casa y ya tengo que hacer el inventario de todo, incluyendo los cuchillos y las libras de arroz que tenga. Eso hace parte de un inventario, ¿no es cierto? Y otra cosa es estar situado en una zona rural de la Colombia profunda, donde ni siquiera están aclarados los derechos de propiedad. Entonces allí efectivamente hay relaciones de informalidad entre las personas, hay cartas que para las personas son ley entre ellas, y todavía no hay registros catastrales, ni hay registros inmobiliarios. Pero lo que se está diciendo es, en esa zona, en esa parte del territorio, hay una casa con estas características, está situada en tal vereda. Esa es la información que se allegó. Y ahí está señalada, se hace la estimación del valor. ¿Y qué le corresponde al Estado colombiano? Que creo que es la tarea que viene. Vamos a analizar la información entregada, tenemos que ir al sitio, asegurar los bienes, y una vez esté hecho todo ese ejercicio, entrar entonces a mirar técnicamente qué puede entrar a ser parte del patrimonio autónomo. ¿Qué tienen que constituir? Yo entiendo, a ver, nos van a entregar una casa en el aire para reparar a las víctimas. Y estas fincas es comprensible que no tengan la matrícula inmobiliaria, ni las escrituras, ni nada, porque seguramente la obtuvieron desplazando a través de la violencia a familias campesinas, propietarios de esos terrenos. Pero si entonces no tienen estaría la información. Entonces, eso seguramente es así. A mí lo que me preocupa es que las FARC pueda conservar todo este capital ilícito, que es una fortuna, producto del narcotráfico, la extorsión a los campesinos, a los ganaderos, a los comerciantes, del secuestro de personas y de la minería ilegal para utilizarla en política con todas las prebendas que han recibido a través del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces esa mezcla de ese capital ilícito, ese capital criminal de las FARC, mezclado con política y mezclado con su brazo armado, que son las disidencias muy seguramente pactadas o con el ELN o con miembros de las propias FARC, eso puede ser una mezcla explosiva para la democracia colombiana, porque lo que quieren ellos es llevarnos e imponer acá un régimen como el de Venezuela,
una dictadura socialista para saquear el país, una dictadura que tiene a los venezolanos hoy padeciendo hambre y sometidos a la represión de la dictadura de Nicolás Maduro, de la cual las FARC, con quienes se identifican y donde allá han tenido un santuario. Así que esa mezcla puede ser fatal para la democracia colombiana. Hablan también de vías. Pero ¿sabes qué es fatal? Lo fatal es hacer política con base en fantasía, en historias fantasiosas. Eso sí que es fatal, ¿no es cierto? Porque esa relación que se está construyendo es una relación absolutamente absurda, ¿no? Quienes menos están interesados en que haya situaciones irregulares respecto de lo que tiene que ver con los bienes son las propias FARC, por una razón sencilla. Si llegan a faltarle al país en ese sentido, se van a ver abocados a tener que estar por fuera, entre otras cosas, de la Jurisdicción Especial para la Paz, con todo lo que eso significa. Entonces, el mecanismo para establecer si dijeron la verdad o no en ese momento es la JEP. Sí, es la JEP, y además te quiero hacer una precisión. ¿Cumplieron o no cumplieron? Y te quiero hacer una precisión que también resulta interesante en esta discusión. Las FARC además han dicho lo siguiente: este es el inventario que nosotros tenemos, según la información que se ha logrado recopilar. Hicieron un trabajo, según informan ellos, en el inventario que le entregan al gobierno en todo el país, con sus bloques, sus frentes, que ya no existen además. Y esa información consolida el inventario, pero la información que tenga el Estado, incluyendo la Fiscalía, la damos por cierta, que me parece que es una actitud bastante interesante, en el sentido de decir, es probable que el Estado colombiano tenga mucha más información, como la que usted, por ejemplo, está señalando. Si esa es la circunstancia, pues entonces incorpórese al inventario de esa guerrilla, es decir, de las FARC, entre tanto ya no una guerrilla, todos esos bienes y valores. Por una razón. Pero el fiscal ha llamado la atención que si las FARC hizo eso, precisamente es para que utilicen ese patrimonio y se ha incorporado ese patrimonio al término de las FARC. Están faltando al acuerdo. No es una omisión a la verdad, es que estamos hablando de un ejército irregular. No estamos hablando de una empresa multinacional que tiene un departamento financiero, un departamento de personal y que tiene claramente identificadas a todos sus bienes, todas sus personas, en fin. Vea incluso la dificultad que hubo para identificar quiénes eran miembros de las FARC. Aunque eso parece una inquietud que se puede resolver fácilmente, no lo fue. Entre otras cosas porque muchos de los presos que se encontraban en la cárcel no lo estaban por ser de las FARC, dado que el delito político había desaparecido en Colombia. Entonces aquí ocurre algo similar. Es muy difícil vender la idea, pues, que las FARC son la pobre viejecita, sin nadita de comer, y eran unos grandes demócratas, unas monjitas de la caridad que no tenían nada, ¿no? Vender eso es muy difícil. Tenemos que contrastar el inventario que tiene la Fiscalía con el que ha dado las FARC. Las inconsistencias que haya entre el uno y el otro constituyen incumplimientos a la obligación de las FARC de contribuir con la verdad. Pero usted ya habló largo, doctor Estrada, entonces le pido que por favor pero es que si no es lo que no se paren el uso de la palabra. Entonces, las inconsistencias son incumplimientos y por lo tanto deben ser excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz y competencia de la justicia. ¿Y en ese momento el ordinaria. Estado sí tiene elementos, la Fiscalía tiene investigaciones. ¿El gobierno, el Estado como tal, tiene elementos para contrastar tiene información inventario? sobre bienes de las FARC que no han sido reportados y que no están dentro del inventario que de manera burlona le entregan a las Naciones Unidas. Entonces, esto no puede ser. Pero una cosa adicional, ¿para qué negoció el gobierno con una guerrilla que no tenía armas, o apenas unos 7.000 armas, que no tenía unos ejércitos grandísimos como pensábamos, que no tenía un capital grande? Entonces, ¿con quién negociamos? ¿Para qué negociamos si estos señores no tenían capacidad de sobrevivir 2 meses más en el monte? Es que dicen que entregan 2.500 millones de pesos en efectivo. 2.500 millones de pesos en efectivo quiere decir menos de 300.000 pesos por guerrillero. No podían sobrevivir un mes más.
Entonces, ¿para qué negociamos con ellos? Si tenían unas armas viejas que no constituían una amenaza para el Estado colombiano, ¿para qué negociamos con ellos? Antes de ir a comerciales, Esto es brevemente. el fracaso total brevemente de una negociación. El gobierno les entregó a cambio la institucionalidad, un partido político que ha dicho el viceministro de Hacienda que nos costará en 2018 40.000 millones de pesos poner en funcionamiento. Fedesarrollo, por ejemplo, una institución muy autorizada en temas económicos, ha dicho que la implementación del acuerdo puede costar en los próximos 10 años algo así como 150 billones de pesos. Entonces, nos subieron los impuestos a los colombianos, subieron el IVA del 16 al 19%, ¿para qué? Para que terminemos financiando a la guerrilla de las FARC. De nuevo vuelvo a decir, con demagogia barata, con cifras falsas, es imposible hacer análisis. El costo del Plan Marco de Implementación, según el gobierno, a 15 años es de 129.5 billones de pesos. Luego es falsa esa información. Revise la cifra de Fedesarrollo. No, pero es que ahora, 120 billones de pesos no es una cosa menor. ¿Usted cree que... Déjeme hablar, ¿no es cierto? ¿Para qué se hizo la paz en este país? Se hizo la paz en este país para que no haya más muertos. Se hizo la paz para que no haya más víctimas, para que superemos de manera definitiva ese largo ciclo de violencia que se ha vivido en Colombia y podamos transitar a escenarios de convivencia y de construcción de este país. Que haya gente que se oponga a eso, que lo haga, pero si lo quiere hacer, que lo haga con argumentos ciertos, que no haga política barata, tratando de ganar audiencia con falsas demagogias respecto de las víctimas. No es así la situación. Sí. Vamos a hacer creo que eso es lo que estamos observando esta noche acá. Me disgusta un poco la manera como se llevan los planteamientos, porque estoy acostumbrado, por mi condición además, a debates juiciosos y rigurosos. Señor Estrada, pero demagogia barata, usted tiene que justificar, usted es vocero de las FARC y entiendo que su papel es justificarlos. No, pues si yo digo... Yo entiendo que su papel es justificar a las FARC en su calidad de vocero de las FARC. Yo soy vocero de un partido democrático, que tiene presencia en el Congreso gracias a la representación popular. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos vamos a estar analizando los otros puntos de esta carta que ha presentado el fiscal y que genera una polémica muy fuerte, una polémica que hemos querido traer desde los dos ángulos aquí el día de hoy al programa La Noche. Vamos a hacer una pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes que, utilizando el hashtag numeral La Noche Vienes FARC, hoy han entregado sus opiniones y también han respondido la siguiente pregunta. ¿Usted cree que las FARC sí tiene la voluntad de reportar todas sus riquezas para reparar integralmente a las víctimas? Leamos algunas de las opiniones. Cristian dice en este momento lo siguiente: claro que no, lo más irónico de la situación es que aún hay gente que los defiende y asegura que el proceso se cumple a cabalidad. Milena dice lo siguiente: las FARC están en la obligación de reportar todos sus bienes, ellos dieron su palabra, prometieron la plata y deben reparar a las víctimas. Uno más, Brenda dice lo siguiente: fiscal tergiversa lista de FARC para crear circo político, el proceso se ha ido cumpliendo poco a poco. Opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una pausa y ya regresamos a este interesante debate que tenemos hoy aquí, desde dos ángulos opuestos, en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.